Bienvenidos a todos. Voy a intentar hacer, bueno, habida cuenta de que el tiempo no es demasiado, voy a intentar hacer un recorrido rápido de esto que veis ahora sobretitulado en las pantallas. Un esbozo, más que un perfil tal cual, un esbozo de las características y peculiaridades de la gente, de los chicos y chicas que pasan por el centro de la colonia San Vicente Ferrer, que, como sabéis, imagino, es un centro de reforma que tiene ciertas singularidades. Voy a intentar hacerlo, aparte del tema de la premura de tiempo, voy a intentar hacerlo de manera bastante coloquial. Entiendo que también hay personas que sois de otros países. Si alguna palabra digo o escribo que no entendéis, por favor, preguntármela, porque es posible que eso ocurra, ¿eh? Esto es, en principio, el esquema, el índice de mi exposición. Como veréis, hay un montón de cosas, todas ellas las vamos a tratar de manera muy somera, muy sucinta, porque el tiempo no nos deja más. De todos modos, estoy, por supuesto, abierto en otros foros, en otros momentos, a ampliar cualquier tipo de comentario, porque necesariamente hoy no podrá ser. Simplemente hoy apuntaremos algunas cositas y la profundización tendrá que ser en otro lugar, en otro momento, seguro. En cualquier caso, haremos una breve introducción, un poco de qué va este estudio que desde la Cátedra Luis Amigó, que forma parte de la Universidad de Valencia, estamos llevando a cabo. Veremos unos rasgos, unas peculiaridades características de la inmensa mayoría de los chavales que por el centro pasan y acabaremos con unas breves conclusiones, ¿de acuerdo? Voy, si os parece, adelante. Al final de la intervención, bueno, al final de las intervenciones habrá un momento de preguntas en el cual, si algo no queda demasiado claro, pues se puede un poco profundizar en ello. Voy a ir prácticamente leyendo porque, además, mi idea es poner poquitas cosas y que suscite más la reflexión que el propio comentario mío. No solo el adolescente, sino también el espacio contextual en el que vive habitualmente y en el que se desarrolla diariamente. Hemos constatado en la cátedra, la gente que trabajamos dentro de esta investigación, que está cambiando constantemente. Además, en las últimas décadas y en los últimos años, de manera exponencial, mucho más rápido que tradicionalmente. Y creemos que es una obligación profesional nuestra el adaptarnos a esa circunstancia, el acercarnos y empatizar con esa realidad lo más posible, para poder hacer un estudio riguroso de estas características y de este perfil, de este colectivo, ¿vale? Esa es la idea fundamental. Desde luego, claro, nosotros no tenemos a toda la población juvenil, tenemos a la población que ingresa en un centro de menores, que es cierto que no es el perfil mayoritario, afortunadamente, pero sí que hay unas ciertas características que creemos que subyacen a todos y cada uno de los chicos y chicas en edades entre 13, 14 años hasta 18 e incluso 20, tanto si ingresan en el centro como no, ¿vale? Por tanto, ya digo, habrá algunas características que penséis que, bueno, pues esto no lo tienen todos los chavales. Es cierto, todas ellas no las cubren todos los chavales, pero gran parte de ellas sí, incluso algunas otras que no hemos referenciado porque se están produciendo ahora mismo, que no se producían hace unos cuantos años. Señalamos aquí que el tema de la adolescencia y todo lo que ello conlleva es un tema que siempre ha suscitado mucho interés, mucha bibliografía, mucho estudio, mucho análisis, y no tenemos claro si esto es algún comentario positivo o negativo, porque sí que es cierto que si no hay nada de lo que hablar, es difícil uno crear camino o crear cátedra. Pero también lo es lo contrario, que haya mucho escrito y poder priorizar y saber qué es más interesante si una cosa o la otra. Sin más preámbulos, ya digo, pasamos a comentar brevemente estos rasgos característicos y a decir una serie de peculiaridades de cada uno de ellos, de manera, pues eso, muy sucinta, como os decía antes. Para empezar, una de las características que veíamos comunes a la inmensa mayoría de los chicos que pasaban por el centro, que por cierto han sido en estos 10 últimos años, que es el lapso de tiempo que hemos tomado como referencia, han sido aproximadamente 600 chicos y chicas, para que veáis un poco la cantidad de gente con la que hemos estado analizando y generalizando estos datos. Suelen ser chicos con déficits cognitivos, sobre todo
No siempre, pero sobre todo en el ámbito social. ¿Y qué características son estas? Pues las que ahí aparecen. Con dificultades para comprender, para asimilar, especialmente las dificultades, los obstáculos. Normalmente no tienen nada que ver con problemas o taras intelectuales, sino que es a la hora de desarrollarse como personas, de socializarse, de relacionarse con los demás. Tienen un problema muchos de ellos entre lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que está prohibido. A veces lo saben, a veces no lo saben, a veces sabiéndolo lo transgreden de igual manera. Pero muchos de ellos no tienen muy claro lo que, como decía, lo que es bueno y lo que es malo moralmente y éticamente. La mayoría de ellos tienen problemas de pensar egocéntricamente, pensar que son el centro del universo y que todo el resto de la población orbitamos a su alrededor como si fuéramos satélites. Por tanto, ellos piensan que de esa manera es como hay que hacer las cosas. Y tienen, por supuesto, evidentemente, pues gran dificultad para lograr ser empáticos o asertivos con el resto de la gente, por estos mismos rasgos egocéntricos. Otra de las características sobresalientes en la mayoría de estos chicos, especialmente en los que han pasado por nuestro recurso residencial, es que tienen unos bajos niveles de autocontrol personal. Suelen ser no incapaces, pero a menudo con mucha dificultad reflexionar sobre las propias conductas. Especialmente las que atañen al corto plazo. Tienen a menudo mucha impulsividad. Ahí añado con grandes dosis de violencia verbal o física. Muchos de estos chicos, especialmente en los últimos años, que nos ingresan en el centro, tienen estos rasgos característicos de manera muy acusada. A menudo suelen pensar que sus actos, conductas, no son graves, les quitan hierro, les quitan importancia, piensan que eso lo hace cualquiera. Lo suelen justificar y a menudo lo hacen incluso hasta llegar al extremo de utilizar argumentos insostenibles que a cualquiera nos parecerían argumentos peregrinos y que no tienen ningún sentido. Ellos los confirman como si fuera la verdad más grande que han encontrado siempre. No suelen ser a menudo también capaces de prever las consecuencias de sus acciones y, por tanto, las hacen con la impunidad o con la inocencia de quien cree que está haciendo lo que tiene que hacer y no se para a pensar en lo que viene después, en las consecuencias. El siguiente apartado lo hemos denominado subversión de valores, en el cual los chicos tienen unos valores predominantes en su mundo particular, en su contexto habitual, donde prima sobre todo los aspectos materiales, especialmente, como ahí viene referenciado, el tema monetario, el tema del dinero y el poder entendido desde la noción sociológica en cualquiera de sus acepciones. No les importa a menudo los medios, las maneras de conseguir sus objetivos, porque lo que quieren es conseguirlo, caiga quien caiga, como ahí pone, entendiendo caiga quien caiga como de cualquier manera, tanto por lo civil como por lo religioso, de la manera que sea. Casi todos ellos han tenido... esto ha ido cambiando, esta característica que viene ahora. Hace unos años no era así. En la actualidad, a menudo, los chicos más o menos han tenido una infancia ciertamente acomodada, de los que nos encontramos nosotros en el centro. Lo que ocurre es que, bueno, los que no la han tenido incluso intentan parecerse a ellos porque creen que es la norma, porque creen que es lo habitual y porque creen que es lo que hay que hacer. Los chicos, como comentaré más tarde, se dejan llevar a menudo por el resto del grupo de iguales y amigos, incluso priorizándolos antes que sus propias familias, padres, etcétera. Y otra de las características que yo creo que han colaborado para esta subversión de valores es el hecho de que los padres han pensado que los centros educativos iban a hacer esa labor de socialización, los centros educativos han pensado lo mismo que los padres y a menudo ni unos ni otros lo han hecho o no lo han hecho al menos de manera íntegra y completa. Y al final lo que ha ocurrido es que yo pensaba que lo hacías tú y tú pensabas que lo hacía yo y ni tú ni yo lo hemos hecho, o al menos no lo hemos hecho como tocaba, vaya. Siguiente apartado, rudeza reflexiva. Poseen patrones conductuales orientados casi siempre a la acción y muy poco a la reflexión.
Son capaces de reflexionar, la mayoría de ellos, pero no lo han entrenado, no lo hacen habitualmente y, por tanto, no lo utilizan. No suelen contemplar alternativas lógicas a sus acciones, como antes también señalaba, y les cuesta pues, un mundo, les cuesta muchísimo asimilar un cambio de estrategia, por ejemplo, rectificar, cambiar, perdonar, disculparse, buscar alternativas, otros puntos de vista, etcétera. Suelen tener escasa capacidad, derivado de lo que directamente de lo que estaba diciendo hace un momento, para resolver problemas de cualquier tipo. Sí que es cierto y reconocemos que la adolescencia es una época vital en la cual el chico tiene estas características, pero también es verdad que si consigue habitualmente las cosas, cuando se pone agresivo, violento, cuando se enfada y consigue lo que quería, pues probablemente le tienda a repetirlo e intentarlo todas las veces posibles, claro. Tiene cierta querencia a mantener su opinión, caiga quien caiga de nuevo, de manera incluso terca, sin importar que como decía antes, la evidencia sea todo lo contrario, pero bueno. Incluso son capaces de juzgar situaciones nuevas, novedosas, empleando puntos de vista totalmente inapropiados y mantenerse firmes en sus convicciones a pesar de los pesares. En expectativas difusas añadimos unas características, muchas de ellas son bastante evidentes. Son adolescentes que sin tener ninguna idea o opinión clara, sobre todo respecto a su futuro más o menos inmediato. Ellos viven el día y no se preocupan de pensar qué va a pasar mañana y pasado, como mucho de aquí a un rato. Tienen al alcance de sus manos determinados valores, es cierto, los tienen cerca, esto es una diferencia sustancial respecto a hace unos años, pero el esfuerzo para conseguirlos no suelen estar dispuestos a hacerlo. Si no se lo dan hecho, prefieren cambiar de tema, cambiar de aires, irse a otro lugar. Tienen miedo a dar pasos, a evolucionar por el problema de la propia aceptación, por si fallan, por si se equivocan. Quieren agradar a todo el mundo y a veces no toman decisiones y no siguen adelante pensando que lo harán mal. No entienden bien que el fallo probablemente sea consustancial al propio avance y que a veces es necesario pues, equivocarse y errar para seguir adelante. Tienen cierta atracción por el riesgo y por la violencia, a pesar de que sea una característica probablemente consustancial a esta etapa de la vida. Sí que es verdad que las influencias que tienen, sobre todo de la moda, del consumo, etcétera, les ayudan desde luego a tener esta atracción. Muchas veces el propio grupo de iguales, el propio grupo de amigos, te facilita o incluso te obliga, entre comillas, a ser el más chulo, el más fuerte, el más tirado para adelante, el más valiente. Si no lo eres, crees que eres alguien de segunda categoría, menos importante que los demás, y por tanto hay gente que ha hecho conductas incluso delictivas solo por el hecho de ser aceptado en el propio grupo de amigos. Como decía antes también, el grupo de iguales pasa a ser su centro de gravedad y elevar a los altares la importancia de estos amigos, incluso por encima de los propios padres, familia, etcétera. Conductas pseudodelictivas y delictivas. Evidentemente, los chicos que vienen al centro sí que tienen esta característica, la mayoría de ellos, por eso vienen al centro, pero queríamos constatar también que, bueno, no solo ellos, sino también otros chicos intentan transgredir un poco la línea entre lo legal y no legal, lo correcto y no correcto, por aquello que decía antes también de intentar estar cerca de los demás, del sentimiento de pertenencia, en definitiva, al grupo de iguales. El tema del consumo de tóxicos, especialmente en los últimos años, con el tema del cannabis, ha tenido una influencia muy importante y también colabora fehacientemente a que estas conductas delictivas se produzcan, tanto si no tienes para pagarlo como por sentirte formador parte del propio grupo. Acabo enseguida, Rafa, voy rápido. El locus de control externo, esto es un tema un poquitín más a nivel psicológico, pero nos parecía interesante también resaltarlo aquí, porque aunque así sea, también influye en la relación con los demás y por tanto nos parecía pertinente. Muy poca capacidad tienen a menudo estos chicos de autocrítica objetiva, se valoran de una determinada manera que casi nadie entendería. La culpa casi siempre la tienen los demás, ellos nunca. Hay un escaso o casi nulo interés en modificar sus conductas de manera parcial o total, pues se suelen tener en muy alta estima, creen que están haciendo lo correcto.
Y llegan incluso al extremo, como antes decían, de acusar, de culpar a los demás, incluso de culpar a las propias cosas. No, es que esto lo he hecho por las drogas. No, perdona, las drogas las tomas tú, eres el que tú decides hacerlo. Pues hasta ese punto llegan a estar. Un nivel de autoestima habitualmente muy bajo, aunque suele tener también, y en contraposición, una sobreestimación fingida. Estos chicos, a pesar de que ellos tengan una opinión suya muy particular, les importa muchísimo, aunque no lo reconozcan, la opinión que tienen los demás para con ellos, especialmente, como decía antes, del grupo de iguales. Quieren mantener su estatus, su nivel dentro del grupo, al menos en apariencia. Muchas veces incluso simulan un estado que a lo mejor no es el que realmente sienten en ese momento. Sin embargo, lo hacen para estar en comunidad con el resto de la gente, para sentirse cohesionados. En la mayoría de estos casos, esta característica suele pasar con la edad, aunque no siempre ocurre y suele ser problemático posteriormente. Dificultades para demorar recompensas. Estos chicos a menudo, cuando digo chicos quiero decir chicos y chicas, en ellos suele primar la inmediatez, especialmente al conseguir unos objetivos. No entienden la demora, no contemplan, como decía antes también, el medio y el largo plazo como posibilidad y puede ser verdaderamente un grave problema para estos chicos el intentar, y una dificultad para los profesionales también, por supuesto, y a consecuencia que trabajamos con ellos, el intentar hacerles ver que no todo tiene su inmediatez, que hay cosas que hacen falta, las gratificaciones pueden ser un poco posteriores. Apariencia familiar con estilos de crianza he denominado anormales, aunque esto podría es susceptible de ponerle otro adjetivo. Normalmente la familia suele quedar relegada, como antes también señalaba brevemente, a un segundo plano en favor de este grupo de amigos, dependiendo incluso de la capacidad de estas familias por integrar la propia crisis adolescente. A menudo estos chicos salen airosos de esta etapa un poco convulsa que es la adolescencia o no, dependiendo, como decía, de esta capacidad familiar, cosa que yo sé que no es fácil. Este momento, además, es un punto de inflexión muy importante en el propio desarrollo familiar. Los padres, nadie les enseña a ser un buen padre y cuando llegan estos momentos complicados de la vida, de la relación sobre todo con sus hijos, pues tienen unos problemas importantes, especialmente cuando los padres intentan ser compañeros o colegas de los propios chicos. Y por último, son buscadores de independencia familiar y subordinan subordinan a la propia familia ante el grupo de iguales. Nada más, en principio, como conclusiones, nosotros habíamos señalado unas aquí muy sucintas. De todos modos, deciros que este estudio no está terminado, que es algo que estamos en ello y que bueno, esto puede sufrir algún cambio posterior, pero en principio esas características son las predominantes, las más sobresalientes que vamos encontrando en los chicos. Nada más, perdonad la rapidez y muchas gracias. Perdonar por el escaso tiempo, pero es que tenemos que ir muy deprisa. A Concepción sí que tengo que leer la presentación porque no es compañera. Concepción Aroca Montolio es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, donde trabaja como profesora asociada. Perteneció al cuerpo técnico superior como pedagoga de los centros penitenciarios de Cataluña, de Cumplimiento y del Centro de Jóvenes. Asistió a numerosos congresos internacionales en España y el extranjero. Publicó artículos en diversas revistas indexadas. Colaboró en varios proyectos de investigación. Sin más, le cedo la palabra diciendo que versará sobre el tema de la violencia filioparental. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Como bien ha dicho Rafa, voy a centrar mi intervención en explicar el ciclo de la violencia filioparental cuando los hijos y las hijas son menores de edad. Bueno, parece ser que ahora está como muy de boom lo del término violencia filioparental o violencia ascendientes. Este término aparece científicamente en el 1957, o sea que hablamos de muchos años atrás, de más de 60 años, y se le llamó el síndrome de los padres maltratados. En el 74 vuelve a aparecer un artículo de gran peso científico donde ya hablaban los autores de los hijos tiranos y los hijos que
tenían aterrados a los padres. En el 79, esa es una investigación bastante citada en la mayoría de las investigaciones, no solamente en España, sino en Australia, etcétera, etcétera, donde ya hablan de los padres golpeados o maltratados, como un nuevo síndrome. Obviamente, en el 57 ya era el síndrome. En España se empieza a investigar en el siglo XXI. Todo viene a raíz de la noticia que aparece en prensa y en televisión en el año 2005, donde se dice que 5.500 padres y madres han interpuesto denuncias, obviamente juzgado de menores, por violencia filial. Entonces, a partir de eso se empiezan como a subvencionar o a promover investigaciones. En Cataluña tenemos 2 en el 2007, de Romero y de Sempere y sus colaboradores. En el País Vasco, con la profesora Ibabe. Rechea y Cuervo en lo que sería Castilla-La Mancha, sobre todo en Albacete. Luego está la Asociación Altea España, que hace una investigación europea, donde aparece una investigación de familias portuguesas, españolas, francesas, es una investigación muy rica. Y luego, pues la mía en el 2010 y la de Ibabe y Jaureguizar, que no es tanto una investigación, sino es un artículo que se publicó el año pasado, donde plantea si existe la violencia bidireccional. Y lo he puesto aquí porque vamos a hablar justamente de ese ciclo que tal vez puede ser bidireccional de la violencia. He puesto un esbozo muy rápido. El primer dato que yo encontré en el Ministerio de Justicia fue del 2002, donde aparecen 3.433 denuncias interpuestas por padres y madres por maltrato de los hijos en menores. O sea, hablo de juzgado de menores, no cuando los hijos tienen 20, 21, 19 años. Luego, en el 2009, si ustedes se dan cuenta, es el triple. En el 2011 ya vamos aproximadamente sobre las 11.000 denuncias. Nunca hay que olvidar que para que un padre y una madre denuncien ante un juzgado a un hijo menor de edad, a sabiendas que pudiera ser puesto o pudiera ser mandado a un centro de reforma, la situación tiene que ser muy dramática, como de hecho es. De estas denuncias desde el 2009, de las cuales 6.885 eran interpuestas por madres. Por tanto, la víctima primordial es la madre, y las otras eran de los padres, que no quiere decir que estuvieran solo poniendo la denuncia, sino que también acompañaban a las madres. Cuando hablamos de una definición de violencia filioparental desde la criminología o de maltratos en este caso, tiene que haber una serie de características que no se encuentran en los delitos en general. Aquí tiene que haber una parte de consciencia, o sea, el sujeto que ejerce el maltrato es consciente de ello, no sufre una esquizofrenia o una demencia senil, etcétera, etcétera. Además, es una conducta que ejerce daño y perjuicio. No quiere decir que la víctima lo conciba así o lo perciba así, sino que por sí esa conducta puede provocar y provoca eso. Luego, además, tiene que ser de una forma reiterada, no es un simple grito, un simple empujón, es una forma, tiene que haber reiteración para hablar de maltrato. Y además tiene que darse a lo largo del tiempo, no es un periodo de estrés familiar, de 1 mes, 3 meses, sino a lo largo del tiempo. Y la violencia que se utiliza en este caso de maltrato filial es psicológica, física y económica. Vamos a ver un poco las características de la familia. Yo empecé a estudiar delincuencia, pues, Dios mío, creo que hace como 32 años. Sí que es cierto que ha habido una diferencia en la violencia juvenil actual respecto a cuando yo empecé a investigar. En este tipo de delito concreto, para sorpresa de muchos de nosotros, las familias, la mayoría de las familias, hablo de las muestras españolas, me he centrado en las españolas, son familias de nivel socioeconómico medio o suficiente, medio alto. Los extremos porcentuales, en este caso de delito, estaban las de muy alto nivel socioeconómico y muy bajo nivel socioeconómico. Y el porcentaje seguía siendo mayor en familias de alto nivel socioeconómico. Las características de los estilos educativos de estos padres aparecía que el estilo educativo paterno era negligente o ausente. No necesariamente esa ausencia denota que no vive con la madre y con los hijos, no. Existen muchos padres que viven con su familia y tienen ausencia psicológica, no solo física.
Y las madres, en este estilo, estas madres maltratadas, su estilo educativo era permisivo, liberal. Están desestimados dos estilos, que muchos autores habían hablado sobre ello y no aparecen en las investigaciones que revisé internacionales. El estilo autoritario y el estilo sobreprotector, hay muy pocos casos. O sea, el porcentaje podría ser de 0,1. Lo que sí que aparece en otras investigaciones españolas, que es un dato muy relevante de tener en cuenta, es que ni el padre ni la madre, en ninguno de los casos de violencia, coincidían en el estilo educativo. Muchas veces los especialistas hemos establecido desde familia el estilo de la madre y del padre educativo tiene que ser coherente, tiene que ser igual. Pues aquí se demuestra que no es igual. Luego, la madre, vuelvo a repetir, hablo de la muestra española, era la víctima entre el 95 y el 82% de los casos analizados. Por tanto, podríamos hablar de una segunda violencia contra la mujer, en este caso por parte de los hijos e hijas, porque el delito que cometen las chicas adolescentes mayoritariamente en este país es este tipo de violencia. No el robo, no otros, es este. Luego también vamos a ver la estructura familiar. Obviamente aparecen nucleares en España 152, dos estudios, frente a 109 de las monoparentales. Visto así, podemos pensar que las familias nucleares, donde existe la figura paterna y materna, son las más bombardeadas. Pues no. Vamos a ver. Estos datos siempre hay que saberlos leer en estadística. El INE, en el 2009, que son estos datos, dice que solo el 3,2% de las familias en este país son monoparentales. Por tanto, la cifra de 109 es muy, muy alta. Pues solamente son la muestra del 3,2 o el 3,6 de la población general. O sea, que son las familias que más sufren este tipo de violencia. Obviamente las consecuencias, aquí podríamos irnos a la ciencia de la victimología, las consecuencias de este tipo de maltrato, que me da igual que sea padre y madre, podría ser hablando de violencia en la pareja, violencia en la escuela, etcétera, etcétera, aparece lo que es el trastorno de estrés postraumático, con todo lo que comporta este grave trastorno. Encontramos entonces a padres y madres víctimas que tienen que vivir con su agresor porque es menor de edad, con frecuentes pesadillas, fatiga, trastorno del sueño, obviamente el que más aparece en este caso son el insomnio, trastornos para la capacidad de atención y concentración, que puede ir en detrimento de un rendimiento laboral. Depresión, sentimiento de culpa, miedos diversos, disminución de su rendimiento intelectual y físico, abuso de alcohol y fármacos. Obviamente a fármacos hablo de psicotrópicos, de antidepresivos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, estos son las víctimas. Estas víctimas están metidas en un círculo de violencia, porque siempre podemos pensar, pues también hemos pensado en la violencia en la pareja. ¿Y por qué la víctima no se va? En este caso no se pueden ir, porque tienen responsabilidad civil hasta que el menor cumpla 18 años. Ni lo pueden abandonar, porque cometen delito. Bien, entonces aquí encontramos un padre y una madre, como hemos dicho, con un trastorno de estrés postraumático grave, que vive una situación de un círculo. Y digo círculo porque no se corta, por eso continúa y por eso es maltrato, pues es reiterativo y a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede? Es característico con falta versus exceso de límites parentales, o sea, que igual son muy permisivos o excesivamente coercitivos dentro de este ciclo, donde el modus operandi en el binomio agresor-víctima adquiere la forma de lo que es el ciclo coercitivo de Patterson, ¿no? Por una parte tenemos sumisión, hostilidad, y por otra parte tenemos hostilidad, hostilidad. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Por tanto, el primer paso de intervención con esas familias, principalmente hablo de ahora de las víctimas, no de los menores, es romper el ciclo de esta violencia. Y eso comporta tener que sacar al agresor del hogar, porque no se puede vivir con el agresor durante lo que sea la intervención. Eso es otro problema añadido a este tipo de delito. Entonces hemos visto que hay una escala que yo le he llamado de capitulación. La situación es la siguiente, y aparte lo vivo como terapeuta familiar en muchos casos que me están llegando de violencia filioparental, de familias totalmente normalizadas. Bien,
Los padres y las madres viven un estrés insostenible, donde además está haciendo que también se puedan llegar a ser hasta negligentes con otros hijos, que no cubren sus necesidades con los demás hijos, donde el hijo agresor también puede llegar a agredir a sus hermanos, y aquello es un caos. Entonces los padres necesitan tranquilidad. Y lo que hace es un intento de negociación con el hijo o con la hija. Entonces hace negociaciones y concesiones. El padre y la madre. Entonces, como una actitud conciliadora, el hijo, ¿esto cómo lo vive? Como que sucede que son débiles y que aparecen en contra de lo que puede pensar un padre y la madre. Más exigencias, son débiles. Esas exigencias del hijo lo que hace es que los padres llega un momento que explotan, o sea, no, ya está bien. Entonces, ahí viene la hostilidad parental. Esa hostilidad parental, en contra también de lo que piensan, puede frenar al hijo una semana, 8 días, pero vuelve a retomar fuerza y esa hostilidad se enfrenta a otra hostilidad. Vuelve a haber un ambiente familiar insostenible y se vuelve otra vez a la fase 1, sumisión parental, porque aparte son víctimas. Bien, y la víctima vuelve otra vez a sentirse culpable. Por tanto, la violencia continuada del hijo deteriora la autoridad, la salud mental y física de las víctimas. La violencia del hijo o de la hija se extiende a otros integrantes de la familia, básicamente a hermanos y hermanas y a los abuelitos si viven en el hogar, sobre todo a las abuelas. Como víctimas, ellos se sienten impotentes. Además, la sociedad los señala constantemente que son los responsables y los culpables de que los hijos sean así. Y entonces eso hace que se entre otra vez en lo que se llamaría victimización secundaria. Por desgracia, y a pesar de muchos especialistas, la mediación se está tomando como digamos, un recurso terapéutico o de intervención dentro de lo que es justicia juvenil. La mediación, para hacer mediación, ambas partes que median tienen que tener un equilibrio de poder real, percibido o no, entre las dos partes mediadoras. Creo que a nadie de ustedes se les ocurriría establecer o pedir al juez una mediación entre una mujer violada y su violador, o entre un hombre maltratador de su mujer durante años con su maltratada. Pues esto es lo mismo, es victimología pura y dura. Entonces la mediación lo que hace es que al hijo le da más fuerza y los padres dejan la mediación. La mediación siempre tiene unos requisitos y no se dan este tipo de... Por tanto, la violencia del hijo debe cesar y debe asumir su responsabilidad como parte, digamos, del 80-50, da igual el porcentaje, pero es parte del problema. Y los padres tienen que asumir su parte, mayor o menor, en el problema. Y entre ellos tienen que encontrar esa especie de resolución. Obviamente por separado, víctimas y agresores por separado, en un principio, luego ya no. Bueno, pues entonces los padres tendrán que asumir, y las madres, esa parte de responsabilidad del problema familiar y situarse en el eje de la competencia social. Tienen que retomar la autoridad en el ámbito familiar. Además, tiene que plantearse por qué apareció el problema, porque muchos padres y madres han dejado que eso vaya creciendo. Porque pues piensan que es la edad, pues todos los niños son iguales, y una patada a los 7 años no te hace mucho daño, pero una patada a los 12 o 13 hace mucho más. Entonces ya se piensa uno en la violencia física, cuando a lo mejor te ha estado pegando ese que tiene 3 años. Se ha ido cediendo sin darse cuenta. En algunos casos, en otros no, ¿eh? Obviamente la técnica que mejor puede trabajar este tipo de delitos es la técnica cognitivo-conductual. Además, tiene que haber una intención y una dirección en la educación por parte de los padres y de las madres, lo que llamamos los pedagogos la filosofía de la educación. O sea, ¿qué sujeto o qué hijo o hija quiero educar? ¿Cómo quiero que sea? Más allá de que sea jugador de fútbol o ingeniero. Bien, además, hay que establecer normas, límites, control y supervisión. Educar es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Fácil es, pero implica mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y además aprender que la educación es cosa de dos, del padre y de la madre. Yo, bueno, voy a terminar ya, finalizo. Ahí tienen los bloques que podríamos proponer una intervención más específica con víctimas, en este caso, no con agresores.
Y creo, pues nada, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Concepción, y gracias a los ponentes y a vosotros por aceptar las prisas y la premura, pero gracias a todos. Os presento a José Javier Navarro. José Javier Navarro va a presentar una comunicación acerca de los centros de reeducación. José Javier tiene gran experiencia profesional, trabajo de menores. ¿Dónde está la mía? Como educador en centro de protección, como educador en centro de reeducación, como trabajador social también en centro de reeducación durante muchos años. Actualmente es profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Valencia y ha publicado diversos libros y diversas investigaciones. Vale. Bueno, como la cuestión es rápida, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo vengo aquí a presentaros esta comunicación. En representación tenía que haber estado Xavi Uceda, pero por un tema de congresos no ha podido también estar en este momento. Bien, esta investigación, informaos que forma parte de un proyecto más allá de esto, que es un proyecto de la situación actual de los servicios sociales ante la crisis económica, y serían los primeros resultados de esta investigación. ¿Qué nos planteamos? Lógicamente, es una ley para todo el mundo, es la misma ley, porque es una ley del menor, pero hay, dependiendo de dónde caiga el chaval, pues hay una práctica pedagógica u otra, ¿no? Y en función de esa práctica pedagógica es donde nosotros queríamos incidir, el quid de la cuestión. Empezaré hablando sobre la justicia juvenil y las reglas de los diferentes tratados internacionales al respecto, ¿no? Pues todas las reglas que abogan un poco por la justicia social y por la protección de la juventud y más allá de la responsabilidad ante el delito. En España, la Ley Orgánica 5/2000 trata del interés superior del menor y de la responsabilidad ante los hechos como un nuevo concepto después de los años de tutelaje por los diferentes tribunales previos, ¿no? Mucho más incisiva es cuando aparece el concepto naturalmente penal, pero materialmente sancionador educativo. Es decir, nuestro cuestionamiento es qué implica eso de sancionador educativo y dónde se sanciona, o cuándo acaba la sanción y cuándo empieza la educación, o cuándo empieza la educación y cuándo acaba la sanción. Es decir, dependiendo de qué práctica pedagógica utilicemos, habrá más sanción o habrá más educación. Quizá es ahí donde sería el cuestionamiento y la reflexión que queremos dejar. Y en la Ley de Protección Integral de la Infancia de 2008, lo que plantea es que los centros públicos deberán disponer de un proyecto global que recoja la identidad del centro y el proyecto técnico de actuación y las normas de funcionamiento. Es decir, deberá recoger la filosofía metodológica a partir de la que se va a basar el centro. Bien, atendiendo a una clasificación de Felipe Morente, que es un profesor de la Universidad de Jaén, de Ciencias Políticas y Sociología, él establece que hay diferentes centros asociados a diferentes programas. Habla de un modelo de eficacia que se basaría en un modelo neocorreccionalista del riesgo, un modelo de educación moral basado en un modelo, pues en prácticas inclusivas de asistencia social y de reinserción moral, y un modelo de relación democrática y de enseñanza activa que sería asimilado a un modelo democrático. Respecto a los modelos educativos, quizá habría que, y la educación y los afectos, habría que plantearnos ir más allá de las teorías pedagógicas y sumergirnos en las teorías de Bowley sobre el afecto, en las teorías de David Howe, que es un trabajador social, psiquiatra y director de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Northampton, que le habla del vínculo afectivo para la práctica del trabajo social o para la práctica del trabajo con chavales, de Emilia Serra, que es una profesora de aquí de la Facultad de Psicología, que habla del apoyo y el afecto desde las instituciones para que los menores para que los menores puedan identificar que desde la propia institución les apoya y les afecta en sus procesos educativos, y después hablaríamos de la aproximación de Vives respecto al acompañamiento amigoniano. Bien, los objetivos en la metodología del proyecto, el objetivo principal, básicamente lo que nos planteamos con esta comunicación y con el proyecto es dejar abierta la reflexión sobre cuáles son los programas educativos y qué opinión tienen los actores, es decir, los chavales y los profesionales, de las prácticas educativas
en este caso divergentes, ante el marco jurídico que es igual para todos. La metodología que estamos utilizando son entrevistas cualitativas, es decir, a los profesionales de los centros, a los profesionales de medio abierto y, por otro lado, relatos de vida con chavales que han estado, están o estuvieron en conflicto con la ley. Los resultados, lógicamente, tenemos una amplia discrecionalidad, entendiéndose pues, que no existe un proyecto global, un proyecto homogéneo, un proyecto unidireccional, y que existe o que no existe, mejor dicho, una orientación pública respecto a qué criterios pedagógicos utilizar y cómo evaluar ese tipo de criterios pedagógicos. Hablaríamos de diferentes categorías atendiendo a la clasificación de Morente que os he comentado anteriormente, de un modelo comunitario basado en un intercambio natural con el medio social, otro modelo de intervención que estaría centrado en la modificación de conducta desde diferentes niveles y un modelo de relación socioeducativa que sería un modelo de implicación afectiva entre los menores y educadores en el espacio que Manolo Puig llama cotidiano o de la cotidianidad. Bien, me interesaba mucho poneros el discurso cualitativo de los profesionales para que pudierais interpretar en qué punto nos encontrábamos, ¿no? Es decir, esa cercanía entre el medio abierto y el medio cerrado se supone que se realiza en función de una coordinación que atiende a las diferentes prácticas pedagógicas. Es decir, si nos fijamos en el primer párrafo, plantea que en la colonia, cuando entras cuando quieres y hay unos criterios de tal, ¿no? Es decir, hay un continuum educativo. Sin embargo, otro educador dice, mira, aquí en Valencia hay centros en los que no ven más allá del propio centro. Es decir, aunque el resultado, el chaval, lo vamos a recibir otros educadores para continuar con su proceso, no se ve más allá del centro. Creo que eso es una cuestión a trabajar. El discurso de los profesionales, en el modelo de intervención, entendemos que hay dos ópticas metodológicas, ¿no? Dentro de lo que sería la misma modificación de conducta, se atenderían a dos vías. Una primera vía, basada en un trabajo, como veis en la transparencia, más cognitivo-empático, podríamos decir, reflexivo, orientado hacia la reflexión o hacia la socioeducación, y un modelo pues, más basado en el control, más basado en la conducción, en el conductismo, en la disciplina y sobre todo en la jerarquía vertical. El discurso de los profesionales en este sentido pues, van más allá de lo que estábamos comentando, el conductismo por un lado y un poco la autonomía que se le da al chaval. Bien, respecto al discurso de los menores, creo que es muy interesante porque muchas veces sabemos o en pequeñas cafés o en cervezas con compañeros sí que muchas veces sale el tema de las prácticas pedagógicas, de las prácticas inclusivas, de cómo trabajamos con los chavales, pero en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta para establecer abordajes pedagógicos qué es lo que realmente piensan los críos, ¿no? Yo creo que de alguna manera es importante que la percepción de la relación socioeducativa la podamos ofrecer en torno a dos vías. Una primera vía más próxima, más dialogante y más cercana, sin el ánimo de eliminar la exigencia que requiere esa práctica pedagógica, y la otra vía sería pues, como más distante, más desde el control y la prohibición y habrá que cuestionarse qué práctica pedagógica se articula de una manera mucho más positiva. Bien, acabando ya, atendiendo a las conclusiones de Morente, vemos diferentes patrones de centros basados en lo que decíamos, centros basados en el modelo de eficacia, en el que se basa un cumplimiento eficaz y efectivo de las normas, y un centro que converge con las características morales y democráticas, en donde la vinculación de los afectos y la participación del chaval en todo su proceso educativo es muy importante a la hora de sentirse protagonista de su propio cumplimiento de las normas y de poderlo adaptar a su espacio natural. Para la reflexión, algunas cuestiones, es decir, ¿dónde está la administración pública en la convergencia de las prácticas educativas? ¿Interesa definir de alguna manera el contenido
relativo, es decir, dónde acaba la educación y dónde empieza la norma, o dónde empieza la sanción y dónde acaba la norma. Es decir, no sé, recordando un poco las palabras esta tarde de Manolo Dolz, yo creo que es una cuestión que debemos al menos reconsiderar, porque lógicamente la ley que tenemos, la ley penal del menor, es una ley de naturaleza formalmente penal, pero desde luego la educación está ahí y yo creo que es algo que debemos, los educadores por lo menos, cuestionarnos. Gracias. Agradecer a José Javier su capacidad de síntesis. Yo creo que si Iván se porta bien, dará tiempo a que al final podáis hacer algunas preguntas. Iván Boquete es maestro, licenciado en Geografía e Historia y fundamentalmente educador, también es técnico superior de integración social, ¿verdad, Iván? También. Fundamentalmente educador porque él ha trabajado siempre como educador. Yo, si algo tengo que presentar de él es que, y estoy hablando como compañero, es una persona de las que siempre nos sorprende con iniciativas, con propuestas, con programas, con proyectos de cara a los muchachos. Lo que va a presentar hoy es uno de ellos y espero que sea el. Bueno, pues voy a ser breve. Realmente lo que vamos a plantear un poco es un proyecto, entendemos que es diferente, que se sale un poco de lo que también ha sido esta mesa y que queríamos compartir. Es un proyecto por el que apostamos firmemente y en el que creemos, ¿no? Lo primero, no hemos inventado nada. Es decir, este proyecto surge de una fundación, de la Fundación Padre Jofré, que trabaja en libertad vigilada en Alicante, en el barrio Nazaret. Y bueno, hicieron una apuesta por algo diferente, que era ir a los campamentos de refugiados y trabajar con ellos, con chicos, en libertad vigilada. En una exposición que se hizo muy parecida a esta, dos técnicos del Ayuntamiento de Valencia y la que entonces era psicóloga de la colonia San Vicente Ferrer, se enamoraron del proyecto y dijeron, ¿por qué no damos un puntito más? Vamos a dar una vuelta de tuerca. Y decidieron hacer algo diferente. Algo que era conjugar, por un lado, no solo lo que es la libertad vigilada, sino también que chavales que están privados de libertad en la colonia San Vicente se juntaran con chicos que están cumpliendo la libertad vigilada y además fuera un proyecto conjunto. Dos entidades que en teoría son completamente distintas. Bueno, esta diapositiva no está mal. Son dos entidades las que inicialmente de las que surge crear este proyecto, pero bueno, por razones de la crisis y estas cosas que están ocurriendo en España y en Valencia especialmente, pues el Ayuntamiento de Valencia parece ser, o el equipo de medidas judiciales del Ayuntamiento de Valencia, no sabemos si va a poder continuar y como digo, las circunstancias han llevado a que algunas de las personas que estábamos implicadas en aquel proyecto, pues ahora mismo estamos en otro centro, en el nuevo equipo educativo del Centro de Menores Cabañal, y tal vez se pueda continuar con esa idea de equipo, de trabajar dos entidades completamente distintas en un mismo proyecto. Así pues, cuando comenzó todo esto, nos pusimos en contacto con Tiba Sidi, que no es un saharaui cualquiera, para nosotros el saharaui, que es una persona que trabaja con los jóvenes de Dakhla. Dakhla es uno de los campamentos de refugiados que hay en Argelia, y se encarga de dinamizar, de mover, de intentar que tengan iniciativa, que tengan esperanza los jóvenes de aquel campamento. Así pues nos puso en contacto con la Brigada de Voluntarios Babasela Salam, que son un grupo de chicos que tienen prácticamente nada, pero muchas ganas de ayudar a aquel que aún tiene menos. Y el Centro Juvenil, que es el que él coordina. Así pues nos pusimos en contacto con ellos y decidimos crear algo. Pero vamos a situarnos un poquito en el espacio, ¿no? Supongo que la mayoría conoceremos qué es el Sáhara Occidental o más o menos dónde está situado. Rápido, esto no es importante. O para ellos sí. Lo que es importante es que el Sáhara Occidental hasta el año 75 no solo era una colonia española, sino era una provincia española. Bueno, pues de una manera un poquito faltando a las leyes internacionales o a lo que la ONU propone como... En materia de descolonización, España entregó el territorio al Reino de Marruecos, Marruecos entró y nos dejó, de alguna manera, a los saharauis decidir libremente. Durante 37 años, ellos se tuvieron que refugiar, están refugiados en Argelia, en los campamentos de refugiados, y desde allí están pacíficamente esperando una solución a su situación. Eso
la forma en la cual de una forma pacífica están intentando luchar por su causa y aparte tiene una cultura y unas tradiciones particulares, propias, especiales y sobre todo que aunque son materialmente pobres, no tienen de nada, pero son muy ricos en valores humanos, entendimos que qué mejor que ir allí a desarrollar este proyecto. Rápidamente, la población saharaui está dividida en tres zonas. Los territorios ocupados por la zona de Marruecos, los territorios liberados, que apenas hay prácticamente nadie, porque no hay absolutamente nada, y los campamentos de refugiados que están en Argelia. Todo ello dividido por el Muro de la Vergüenza, que es un muro que muy poquita gente conoce, pero que son más de 2.000 kilómetros, el segundo muro más grande del mundo después de la muralla china, y que está lleno de armamento que el Reino de Marruecos tiene enfocando hacia los saharauis y los territorios liberados. Nosotros no fuimos a esta parte, nosotros fuimos a los campamentos de refugiados, evidentemente una zona mucho más segura. Vamos a centrarnos en el proyecto. El proyecto tenemos un objetivo muy claro. El objetivo es crear una experiencia de ruptura. Intentar que estos chicos que están sujetos a medidas judiciales, dotarles de una serie de valores relacionados con la escucha, la solidaridad, el pensamiento crítico, todo esto que pone aquí. Sobre todo son que todas esas herramientas que ellos a lo largo de su vida han desarrollado y que les han servido en su entorno habitual, que desgraciadamente también les han llevado a tener problemas con la familia o tener problemas con la ley, de alguna manera vayan a un sitio en el cual todas esas herramientas no les van a servir de nada, van a tener que desarrollar otras. Les pasa a ellos, pero es que también nos pasa a los educadores. Allí nada de lo que hemos creado a lo largo de nuestra vida sirve. Aparte teníamos un segundo objetivo, que era sensibilizarnos con el pueblo saharaui y convertirnos un poquito en su voz. Aunque no hubiera estado escrito, sirve igualmente. Los chicos cuando llegaron aquí tenían muy claro que lo que habían vivido, lo que les había marcado allí, lo que habían experimentado, tenían que compartirlo. Así pues, decidimos juntarnos, como bien he dicho, las dos instituciones, las dos entidades, y llevarnos a 6 chicos, 3 chicos y 3 chicas. Aquí pone 2 chicos y una chica, tal entidad. No, la idea era 3 chicos, 3 chicas, un educador y una psicóloga por cada una de las entidades. Cogimos, nos subimos a un avión, pero antes hubo que trabajar. Hubo que trabajar porque si tú coges a los chavales y te los llevas directamente a los campamentos, puede ocurrir una cosa, y es que crean que se van de campamento de verano, o que se van de viaje. No, no era nuestra intención. Nosotros teníamos claro que ellos tenían que llegar allí y vivir la experiencia humana. La parte política, evidentemente, está ahí. La parte que les ha llevado a los saharauis a estar como están, es evidente, está ahí. Pero no nos interesaba eso. Así pues, hicimos una primera parte en la que intentamos sensibilizar, informar a los chavales, que vieran lo que se iban a encontrar, qué personas iban a encontrar, en qué situación estaban, y de qué forma lo hicimos. Pues a través de diferentes actividades. Primero, por separado, cada una de las entidades trabajó, y segundo, conjuntamente. Nosotros teníamos un lema, ¿verdad, Marian?, que era el de Fem Equip, ¿no? Hagamos equipo. Y eso era muy importante. Teníamos que llegar allí siendo un equipo. Así que cogimos el avión. Madre mía. Vale, 3 minutitos. Vale, cogimos el avión, nos fuimos allí, ¿y qué hicimos? Vamos a pasarlo rápido. ¿Qué hicimos? 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, convivencia con los saharauis. Los chavales vivían en las casas de los saharauis, convivían con los jóvenes, hacían las actividades que hacían los saharauis, y por otro lado desarrollamos actividades de voluntariado. Voluntariado con la brigada de voluntarios que antes les he comentado. Así igual, hicimos convivencia, visitamos instituciones, hospitales, colegios, el centro de discapacitados, visitamos muchísimos sitios que a los chavales les marcaron. Incluso vimos un centro de menores que les impactó. Recuerdo alguna de las frases de los chicos diciendo: yo allí en Valencia estoy en un hotel, aquí no tienen absolutamente de nada. Hicimos limpieza del entorno, estuvimos construyendo jaimas para gente que no tenían tampoco, que no dormían a la intemperie, limpiamos. Y después, una tercera fase cuando volvimos. No se puede quedar en vamos y ya está. Si esa experiencia que se llevan allí no la traen y forma parte de su proceso educativo, de su proceso reeducativo, no ha tenido ningún sentido. Así pues, lo que hicimos fue continuar, que formara parte de esas actividades, de ese trabajo que ya se estaba haciendo en sus centros, y lo continuamos. Y además, lo que intentamos hacer fue difundir el proyecto, que se conociera. Los chicos cuando vinimos fuimos a colegios, fuimos a la universidad, también se estuvo allí, la prensa, intentamos que se conociera. Conclusiones. Vale. Las conclusiones que sacamos, me estoy ahogando, ¿eh? Las conclusiones que sacamos los educadores fue: no salió tan mal cuando realizamos 2 proyectos, 2 ediciones, y estamos intentando llegar a una tercera. Se apostó por un proyecto común, 2 entidades distintas, y se continuó.
Comienza a haber apoyo de las instituciones, más moral que económico, pero ahí está el apoyo. Se ha producido un impacto real en los chavales, se han cumplido los objetivos que planteaba al principio, que entendemos que sí que ha habido una experiencia única, que ha servido en su crecimiento personal, entendemos que esos nuevos valores que han vivido allí sí que los han trasladado a sus vidas, o al menos eso nos han transmitido. No voy a contar anécdotas porque Rafa me mataría, pero sí que es verdad que les ha servido, que lo han trasladado a su vida, pues así nos lo cuentan, la gente que nos rodea, sus familias también nos lo hacen saber. Han sido muy críticos con lo que han visto, con lo que les ocurre y con lo que les ocurre en su vida. Y han estimulado sus capacidades resilientes. Esto es lo que pensamos nosotros, pero ¿y lo que piensan ellos? Como no podemos poner vídeos, simplemente utilizar dos frases. Dos frases que a mí me marcaron especialmente. En la Universidad de Valencia fuimos con un chico y una chica que habían participado en el proyecto, y cuando la pregunta de ¿qué te habías llevado? ¿De qué servía eso en tu vida? Todo lo que has vivido allí, ¿de qué forma te ha impactado? La chica dijo una frase que a mí, no la olvidaré nunca, ¿no? Ella dijo, Tiba, el saharaui, Tiba me dijo, no existen cosas imposibles, sino personas incapaces. Dice, y yo no soy incapaz, yo puedo hacerlo. Y dije, wow, primer objetivo cumplido. El otro chico, un chico mucho más impulsivo, a lo mejor menos elocuente en su discurso, pero sí que dijo algo fantástico. Él dijo, cada vez que voy a rendirme en mi vida, en las cosas que hago en el día a día, cada vez que me voy a rendir, pienso en los saharauis y digo, el día que ellos se rindan, yo me rendiré. Y solo por eso, y después de 2 ediciones, yo creo que todo el esfuerzo que hemos hecho los educadores y que están haciendo las instituciones merece la pena, no hay nada imposible. Muchas gracias.